Buenas tardes, saludamos también a aquellos que nos están conectando a través de Internet en esta clase de control de gestión, en esta sesión que tenemos hoy viernes. Hoy vamos a tratar dos temas que a veces podréis decir que no son directamente relacionados con el control de gestión en sí, como la parte más financiera, pero sí que son tangenciales y en donde un controller interviene en ellos. Los dos temas son, el primero, vamos a hablar de los objetivos, el plan anual, el plan a largo plazo, y el segundo tema vamos a hablar de la planificación en las multinacionales, y hoy en día creo que casi todos vosotros, si no estáis trabajando en multinacionales, sí que están trabajando en empresas que tal vez importan, exportan, es decir, que están sujetos a los riesgos financieros de tipo de cambio, de tipo de interés, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver cómo abordamos ambos temas. En primer lugar, vamos a hablar un poco de la planificación financiera. En este sentido, me gustaría ver un poco, si en vuestras empresas supongo que se hace un plan anual, un plan financiero anual, y hay un plan estratégico. Existe un plan estratégico. ¿A cuánto tiempo? O sea, un plan estratégico. A 5 años. A 5 años. Sí, más o menos a 5 años es el periodo. 3-5 años. 3-5 años es el periodo normal del plan estratégico. ¿Y vosotros conocéis en detalle el plan estratégico? No. A grandes líneas sí. Tampoco. Es decir, es algo muy común, y es que realmente muchas veces los planes estratégicos quedan en las alturas, porque parece ser también que la información es poder en algunos momentos y no se sabe por qué los planes estratégicos no bajan en cascada hasta lo que es la propia organización. Bueno, entonces esta es la primera idea que tenemos que tener y que tenemos aquí, que ya supongo que ya la sabíais, que es el tema del plan estratégico, ¿no? Entonces partimos, en las organizaciones normalmente se parte de un plan estratégico que suele ser a 3 años o 5 años, que es un plan que, como su propio nombre indica, se está basado en las grandes líneas, está basado en definir la estrategia de la empresa a través de lo que es la misión, o sea, partiendo de la misión de la empresa, normalmente se empiezan a establecer los grandes objetivos estratégicos para 3-5 años. La pregunta es, bueno, ¿y esto qué afecta a las finanzas, al plan financiero? Como todo plan estratégico, incluso vuestros proyectos que tenéis aquí, que estáis preparando para final de máster, que en el fondo es un plan estratégico, está acompañado normalmente por unos objetivos financieros. Los objetivos financieros en el plan estratégico suelen ser muy de grandes líneas, no suele ser una cuenta de resultados detallada a 3 años, a 5 años, no suele venir con balances previsionales, no suele venir acompañado de todo el detalle que lleva unos estados financieros como es el presupuesto anual. Pero sí que suele dar unas grandes cifras. Por ejemplo, vamos a triplicar o a duplicar la facturación en los próximos 5 años. Vamos a reducir la deuda en un 50%. Este tipo de afirmaciones que muchas veces se nos dan cuando vemos en las empresas que publican la prensa o cuando hacen sus releases, sus comunicados de cuando sacan resultados, muchas veces a raíz de una reunión de plan estratégico vienen a decir las grandes líneas, que a veces es lo que a vosotros os llega, es decir, hacia dónde vamos, y os llegan 3 o 4 flashes de las grandes líneas que la empresa quiere decir. Vamos a doblar en 5 años, muy bien, vamos a invertir en energías renovables. Es decir, todos estos cambios estratégicos normalmente en grandes líneas sí que se hacen llegar de alguna manera a todos los empleados. Pero tal vez los detalles, y este es un problema que vamos a ver, no se dan con suficiente fluidez de forma que todo el mundo esté alineado en la organización de cara a ese plan estratégico. ¿De acuerdo? Bien, entonces, al final hay algo que es cómo ligar el plan estratégico a los planes anuales, ¿no? El plan estratégico, que normalmente, digamos, uno se reúne en sitios idílicos que permitan la visión. Aquí en España pues hablamos del Escorial o de Sigüenza o de paradores nacionales, donde permitan la concentración, cerrar los móviles, estar alejados del mundanal ruido, que permitan, pues esto, lo que permita una visión a largo plazo de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces, esto es el problema, el gran problema que se encuentra en las organizaciones, es cómo bajar esos planes estratégicos a planes anuales, ¿no? A planificación anual, a lo que llamamos vulgarmente el presupuesto, ¿no?
Entonces uno se da cuenta muchas veces que esos planes estratégicos se realizan en mayo, junio de un año, en septiembre se va a hacer el presupuesto ya del primer año de ese plan estratégico y no tiene nada que ver con lo que se ha discutido anteriormente. Es decir, el bajar un poco los planes de alto nivel de las nubes al suelo es el gran reto que existe en estas cuestiones. En mi experiencia, en las organizaciones en las que yo me he movido, os puedo decir que de verdad el nexo de unión suele ser bastante débil, bastante bajo. Es decir, una cosa es lo que se habla a nivel de estrategia y otra cosa es cómo se hace llegar al presupuesto anual. Con lo cual, pues existe una cierta inutilidad de todo ese plan estratégico. Si al final no se implementa, no se lleva a la realidad, entonces uno se encuentra con que ha prometido determinadas cifras para el primer año del plan director y cuando llega el presupuesto anual esas cifras están divididas por la mitad, con lo cual no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que 3 meses más tarde o 6 meses más tarde de haber definido un super macro gran plan, en la realidad nos encontramos con lo contrario. Esto es lo que vamos a tratar un poco aquí. Entonces las cifras deberían ser reflejadas en los presupuestos anuales, si bien el nexo efectivamente suele ser bastante débil. Muchas veces modernamente se hacen resúmenes de los planes estratégicos. Este es un resumen que os he puesto aquí, por ejemplo, de una escuela de negocios, no vamos a citar el nombre, donde, digamos, esto es lo que contiene el resumen de su plan estratégico, de su plan director a 3 años, ¿no? Su plan director a 3 años y dice, bueno, pues ¿cuáles son los objetivos? Esto es para másters, ¿no? Esto era para graduados, másters, etcétera, etcétera. Esto es el caso para máster. Pues aquí define una serie de objetivos, decide una serie de pasos, de acciones, y lo que es importante es tener una métrica para esas acciones, que es algo que también normalmente cuando se habla de planes estratégicos se olvida. Es decir, se olvida de que las cosas, aun por muy etéreas que sean, tienen que ser medibles. Es decir, nosotros tenemos que llegar a medir todas las acciones que podamos tomar. Hay que tratar de medirlas. No siempre tienen que ser en números de euros o dólares o cuentas de resultados, pero hay que tratar de medirlas, porque algo que no se mide al final queda ahí. Bien, en el plan anual, es decir, bajando al plan anual, el plan financiero anual, normalmente, ¿cuándo se realiza? Las organizaciones que van de enero a diciembre, ¿cuándo se realiza? ¿Cuándo realizáis vosotros el plan financiero anual, el presupuesto? En septiembre se empieza, ¿verdad? Se empieza en junio, se da una idea, luego uno se va de vacaciones aquí en Europa, que son en agosto. En septiembre ya se empieza firmemente, se involucra a toda la organización y se termina, lógicamente, antes de que comience el año, si no, que vamos mal. Entonces, para diciembre, pues está terminado de forma que en enero se vuelve a empezar. No sé si habéis dado ya algo de planificación financiera, no habéis dado, todavía no, aquí. Entonces, bueno, pues vamos a revisar un poco los conceptos fundamentales, ¿no? Entonces hay un plan anual. El plan anual o el presupuesto, como lo llamáis, el plan financiero, presupuesto, que se hace todos los años, ¿a quién afecta? O sea, lo hacemos, ¿hasta qué nivel llegamos? Desde la organización entera, luego bajamos a las divisiones, las unidades de negocio, ¿hasta qué nivel se debe llegar? Hasta el más bajo posible, de tal forma que cada individuo tenga una cuenta de resultados en la empresa. No, porque tiene unos objetivos que cumplir, tiene que ser consciente. Efectivamente, el nivel tiene que llegar hasta el punto donde yo quiero medir el performance, el rendimiento de las suborganizaciones que tengo dentro de la organización. Que pueden ser individuos, pueden ser teams, pueden ser equipos de trabajo, pueden ser divisiones, unidades de negocio, etcétera, etcétera. Lógicamente, lo normal es que siempre llegue a la organización y a los direct reports de la organización, que llámense divisiones, unidades de negocio, líneas de producto, eso es lo normal. Ahora bien, hay que bajarlo sin más detalle del necesario hasta todos los individuos o todas las partes de la organización que yo quiero medir. Es decir, si a un vendedor lo quiero medir por la cifra de ventas, pues yo tengo que llevar el plan anual a la cifra de ventas por persona. Está claro. A lo mejor no puedo medirle por la cuenta de resultados entera. Cierto, no voy a medir una cuenta de resultados por vendedor. Eso es muy difícil. Pero sí que tal vez pueda medirlo por su equipo de ventas. Entonces sí que tendré que tener una cuenta de resultados por equipo de ventas. El tener una cuenta de resultados por equipo de ventas me lleva muchas asimilaciones, muchas hipótesis acerca
de todo lo que son los gastos compartidos, ¿no? Habéis dado algo de contabilidad de costes y algo por el estilo. Entonces, ahí está el problema de cómo, lo que llaman en inglés, hacer las allocations, las asignaciones de todo lo que son gastos compartidos a cada uno, ¿no? Lo cual lleva una negociación a veces dura, porque un team de ventas puede decir que no usa al departamento financiero tanto como le imputan, ni usa el departamento de recursos humanos, que podría vivir sin que existieran, etcétera, etcétera, ¿no? Estas son las dinámicas de las tensiones lógicas de la organización. Correcto. El plan financiero es que se hace una vez al año normalmente. ¿Es movible, es cambiable o no es cambiable? ¿Se puede cambiar a lo largo del año? Se puede cambiar a lo largo del año, se ajusta, se va ajustando. Algún pequeño ajuste puede tener, pero eso serían parches, ¿no? O sea, la rueda en teoría no se cambia. El plan financiero, por principio, es inamovible. Es decir, una vez que se ha cerrado, salvo que uno se dé cuenta en febrero que ha cometido un error, pues por ejemplo, de cálculo. Los números no suman, o algo por el estilo, pero si no, es como un contrato cerrado. En el fondo es un contrato que hacen los individuos con la organización, que se comprometen a una determinada cifra, la organización, si es una multinacional y es una subsidiaria, con organizaciones superiores. En el fondo es un contrato, los contratos no se cambian. Se puede luego medir frente al contrato, o se puede llegar a negociaciones paralelas, pero el contrato no se cambia una vez que se ha firmado, ¿no? Entonces hay que mirarlo desde ese punto de vista. Modernamente, como el año a veces es largo, en esta situación de crisis que vivimos es complejo, hay muchas organizaciones que, al menos durante una época, sí que han hecho lo que llamaban rolling financial plan, o sea, movibles, digamos, dinámicos. Es decir, no hacían un plan de enero a diciembre, sino hacían un plan de los últimos 12 meses. Y cada trimestre vas haciendo 12 meses, en función de cómo están cambiando las situaciones, porque cada 3 meses es posible que la situación no sea lo mismo. Pero es excepcional. Normalmente las organizaciones funcionan con un plan anual. En base a ese plan anual, el director general, el CEO de la organización, sale de alguna manera al exterior, si es una empresa cotizada, o a la junta de accionistas, y les da una idea de los objetivos propuestos, ¿no? Está en función, lógicamente, del plan anual. Está algo plasmado en un documento que es el plan anual. Al final, financieramente, ¿qué hace? Pues financieramente lo que está haciendo es reflejar una estrategia. No os olvidéis que, desde el punto de vista de control de gestión, las finanzas o el control de gestión, realmente un plan es el reflejo de la gestión. Si uno quiere hacer la gestión de determinada manera, le va a dar unos determinados números. Esa gestión se está haciendo en función de parámetros macroeconómicos, de cómo está la situación, etcétera, etcétera. Ahora, en una situación de crisis, probablemente el crecimiento es bajo, porque la situación de la realidad es baja, y eso se va a reflejar en las finanzas. Lo que quiero decir con esta idea es que nunca es al revés. Nunca las finanzas van por delante de la gestión, sino las finanzas son el resultado, es decir, los estados financieros es el resultado de una gestión. No digo porque en las organizaciones muchas veces existe la presión de que hay que llegar a tal número. Llegar a tal número es complicado si no existe detrás una estrategia, una forma de gestión y unos recursos que permitan llegar hasta tal número, unas actividades. Entonces, esto que a veces se sufre en las organizaciones, hay que llegar hasta tal número, pues viene a poner el carro delante de los bueyes, como decimos aquí en España. Es decir, que estás poniendo las finanzas por delante de la gestión. Todo se hace en función de un número, lo cual es un error de management de primer nivel, ¿no? Bien, entonces hemos quedado que el plan financiero se hace anual, es en principio inamovible, salvo alguna cosa, digamos, de un cierto calibre o alguna circunstancia que cambia muy literalmente, muy fundamentalmente las hipótesis sobre las que se ha hecho ese plan. Por ejemplo, al inicio de esta crisis, pues estoy convencido que se cambiaron planes anuales que se habían hecho 4 meses antes, cuando se vio la profundidad de la crisis. Es evidente, porque las hipótesis han cambiado significativamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Contiene normalmente contiene todos los estados financieros, se suele hacer una cuenta de resultados, un balance y unos flujos de caja. La cuenta de resultados se hace hasta los niveles donde sea manejable, sea posible y sea necesario gestionar. Aquí nunca se hace más absolutamente de lo necesario. Pero la cuestión no se trata de hacer números por números, sino se trata de hacer números que sirvan para algo. Las finanzas, os he dicho, no son contabilidad. Las finanzas tienen que estar al servicio de la gestión.
Entonces tienen que soportar la gestión, tienen que ver si la gestión se está moviendo en el sentido adecuado, tienen que ver cómo están las diferencias sobre lo que se planificó, etcétera, etcétera. Como el plan no es movible, lo que normalmente se hace son estimaciones periódicas. Estimaciones periódicas que se llaman, en inglés muchas veces estamos acostumbrados, best estimates, outlooks, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, las organizaciones hacen estimaciones periódicas contra ese plan, de forma que, pues, un poco en base a los resultados que ya van conseguidos, se hace una mejor estimación. Lógicamente, los primeros meses del año, ¿vosotros creéis que ahora se están haciendo estimaciones muy diferentes ya en marzo sobre cómo va a acabar este año o no? Vosotros ya lo veis mal. Había más optimismo, había más optimismo cuando se hizo el plan en septiembre que ahora. Se está tocando la realidad y no se ve tan bien. Bueno, no es lo lógico. Lo lógico es que, por lo menos cuando yo estaba, ya sabéis que he sido director precisamente de esto, ¿no? De planificación financiera, además en Estados Unidos, con muchas organizaciones, etcétera, etcétera. Si una organización entonces, antes de marzo, ya cambiaba la estimación sobre el plan, ya podía tener un buen argumento para hacerlo, porque si no, eso costaba cabezas. Es decir, uno no puede acabar un plan en diciembre y 2 meses más tarde cambiarlo por las buenas. Ahora, si las cifras ya el primer trimestre, pues la realidad es testaruda, ¿verdad? Si las cifras ya sí que presentan una baja significativa sobre lo previsto, pues evidentemente entonces se puede ajustar. Por lo tanto, os voy a decir un poco, no es normal que en los 3 primeros meses del año se altere el plan, porque todavía no debería haber cambiado las hipótesis, el entorno sobre el que se ha hecho ese plan. ¿Estáis de acuerdo? Hasta aquí no tenéis ninguna duda, ¿no? Entonces, normalmente se hacen mensuales o se hacen trimestrales. Hay organizaciones que lo hacen cada mes, en función del cierre del mes van pidiendo a todas las organizaciones. Los best estimates, las mejores estimaciones, es como tomar el pulso a la organización continuamente, ¿no? Sobre todo cuando la organización está descentralizada. Si uno tiene todas las oficinas aquí, pues basta con preguntar y se sabe, ¿verdad? Pero cuando una organización está descentralizada, bien dentro del propio país o bien internacionalmente, es una organización internacional, lo lógico es que se pregunte a todas las organizaciones porque uno está tomando el pulso mensualmente. Si uno espera cada 3 meses, pues se puede llevar muchas sorpresas, ¿verdad? Entonces, normalmente lo que se hace es una estimación del trimestre que viene y de todo el año. Las estimaciones, ahora mismo, en marzo, en la fecha que estamos, lo normal es que las organizaciones ya hayan cerrado febrero, tienen un cierre de febrero, con lo cual hacen una estimación para este trimestre y una estimación para el total del año. Eso es lo que hacen. Normalmente el segundo, el tercero y el cuarto, pues ya hemos dicho que no se cambian, se dejan como están, o se compensa la falta que haya este primer trimestre en futuros trimestres de forma que el año quede aproximadamente como estaba. Eso es la lógica, salvo que uno no quiera recibir llamadas del presidente pidiendo explicaciones, porque si no estas son inmediatas, lógicamente, ¿no? ¿Qué ha pasado para que bajemos el plan ya anualmente? Tened en cuenta que cuando uno está consolidando estos planes y estas mejores estimaciones, al final las empresas cotizadas tienen una gran responsabilidad frente a sus accionistas. Puesto que las empresas cotizadas, sabéis que dan cada trimestre información periódica y además lo que llaman una guía, es decir, cuál es su estimación para el año. Y todo eso se da en base al plan financiero. Cuando veis los presidentes de las empresas han salido durante enero o febrero a publicar los resultados, cuando han salido a publicar los resultados, generalmente les han preguntado ¿y cómo es la estimación de este año? Y ellos suelen dar un rango de estimaciones. Bueno, pues esperamos el beneficio por acción entre 1 y 1,10 euros por acción o dólares por acción, ¿no? Y cuando no lo han dado, porque no han sido capaces de darlo, el mercado penaliza notablemente eso, ¿no? Por ejemplo, Nokia salió hace 2 semanas ¿sabéis el tema que tiene Nokia con el sistema operativo, verdad?, propio, que ha perdido una cantidad de cuota de mercado enorme, que le está comiendo Google con el Android, ¿no?, con el sistema operativo, le está comiendo todo el mercado prácticamente de los smartphones, que es un mercado que estratégicamente Nokia despreció desde hace 2-3 años, no tomó el tren adecuado, siguió con su propio sistema operativo, Symbian, que al final pues está fracasando, con lo cual Nokia tuvo que anunciar que hacía una alianza con Microsoft, que al final tiene una cuota de mercado bajísima, ¿no?, de un 4% en el sistema operativo de los smartphones. Pero ten en cuenta que en el mercado de smartphones ahora mismo ya hay más smartphones instalados que PCs.
que ordenadores personales. En el momento en que hay más smartphones instalados que ordenadores personales, prácticamente casi todos los informáticos que siempre habían quedado fuera del sector de telecomunicaciones, observad que, salvo Apple, ninguna empresa informática había entrado en las telecomunicaciones. Las empresas de telecomunicaciones, Nokia, Ericsson, Motorola, no están generalmente Alcatel, no están en la informática. Y las de informática tampoco estaban en las comunicaciones. HP, IBM, etcétera, no están en las comunicaciones. El smartphone probablemente es el nexo de unión entre las dos industrias, de forma que Intel ya ha anunciado los microchips para los smartphones y que Microsoft, que estaba de alguna manera perdido en ese mundo porque no había entrado en los smartphones, pues ha logrado, a través de su ex ejecutivo, que es ahora presidente de Nokia, ha logrado hacer una alianza de la que, según la gente especializada, sale más beneficiado que el propio Nokia, porque en el fondo Nokia está defendiendo no perder cuota de mercado, pero Microsoft en este mercado solo tenía un 4%. Estamos hablando de Nokia, que tiene un 30-35%, frente a alguien que tiene un 4%, pues es como si le ha upado y le ha sacado del hoyo directamente para que venga conjuntamente. Beneficia a los dos, nadie cabe duda, pero Microsoft probablemente es más beneficiado que Nokia. Bueno, pues lo que iba es que en esta conferencia de prensa que el presidente de Nokia dio en Londres para anunciar esto, lógicamente va a llevar una transición. Es decir, el hecho de que adaptar un nuevo sistema operativo a los móviles de Nokia, a los smartphones, pues va a llevar una transición que como muy pronto se estima que sea a principios de 2012. Con lo cual, el presidente de Nokia se vio obligado a decir, y para 2011 no tenemos, la incertidumbre es tan alta que no tenemos estimaciones. ¿Sabéis cuánto cayeron las acciones? Pues un 15% al día siguiente. Es decir, el no dar estimaciones al mercado, porque tener en cuenta, ya os hemos dicho en las clases anteriores, que el precio de una acción está basado en las expectativas de beneficio. En el momento, cuando uno tiene mucha seguridad de las expectativas de beneficio, no se le ocurre decir que no va a dar resultados, que no va a dar previsiones, ¿no? Que no va a dar previsiones. Si uno no da previsiones, el mercado interpreta que es que no son muy buenas. Por lo tanto, esas interpretaciones pues, han llevado a la acción de Nokia a 6 euros cuando estaba a 8. Y ahora está cerca de 6 euros. Al final fue 15% un día y otro 15% a lo largo de las semanas, de las 2 semanas que creo que llevamos desde el anuncio, ¿no? Por lo tanto, los planes financieros son muy importantes porque es en lo que se basan las organizaciones para luego salir y ahí se está uno jugando el precio de la acción realmente, ¿no? Entonces es muy importante aquilatarlos bien, ¿no? ¿Cómo se hacen? ¿De arriba abajo o de abajo arriba? El presidente dice, hay que vender 100 y todo el mundo firme, o se va preguntando a los vendedores y todo el mundo va diciendo, no, está muy difícil, y al final en lugar de 100, si lo haces así, suma 40. ¿Cómo creéis vosotros? De arriba abajo, top down, manu militari. Hombre, si el de abajo dice algo, nunca vas a llegar a lo que quieres. Nunca vas a llegar a lo que quieres. Bueno, un buen comercial, un buen vendedor tiene que ser una persona optimista por principio. O sea, no es la persona... siempre hay que tener cuidado con los vendedores, ¿eh? Mi experiencia es que muchas veces te esperas que va a sumar 40, porque ahora todo el mundo se cubre, pero a lo mejor te suma 120. Pero si te suma 120 y no le vas a decir al jefe, oye, que van a ser 120. Mejor sospecha, ¿verdad? Si te dicen 120, mejor dices sospecha. 40 y si llegas a 120, pues has superado. Has superado, ¿verdad? ¿Cómo se suele hacer? De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Y cuando llegas a una cifra, pues incrementar porcentaje, ¿no? De abajo hacia arriba y luego un apretón final. Una mezcla. Normalmente la lógica es hacer un mix de las dos cosas, de los dos movimientos, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, ¿no? Porque si uno no pregunta a la organización, es decir, si uno no hace un plan consensuado, si hace un plan de laboratorio, la respuesta al segundo mes del año siguiente es muy clara. Cuando uno no cumple los objetivos, te dice, no, este no es mi plan, yo no lo hice. Es decir, cuando no se involucra a la organización en unos presupuestos, en un plan, en una forma de acción, automáticamente le está dando uno la licencia para que se desentienda. ¿De acuerdo? Con lo cual, esa fase es muy importante. Lo que pasa es que cada vez más y más, pues la gente que es muy veterana en una organización se da cuenta que lo que diga tiene un cierto valor relativo, porque al final cada unidad del negocio tiene unos objetivos que cumplir, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones uno se encuentra que cuando le va a preguntar qué vas a vender este año, te responde con otra pregunta, ¿qué quieres que venda? ¿Para qué vamos a estar jugando al ratón y al gato durante un mes, que yo para acá, que tú me subes, que yo me bajo,
dime qué quieres de mí y yo ya me ajustaré y te lo daré, ¿no? Bueno, pues sí, ese movimiento, digamos, más recientemente, cuando de alguna manera las finanzas se han impuesto en las empresas, ¿eh? Pues, y el hecho de dar resultados financieros es prioritario en muchas de las organizaciones, que es decir, el corto plazo se ha impuesto al largo plazo, pues muchas veces es así. Muchas veces al final hay que llegar a un número, ¿eh? Con lo cual la gente que ya lo sabe, pues dice, dime el número y nos dejamos de estar aquí jugando. Pero la lógica es que el plan se consulte con la organización, y la organización se involucre, no se llega solamente a un puro estudio financiero, sino detrás de un plan, si está bien hecho, tiene que haber qué hay detrás. Es decir, vas a vender 100.000 euros o 150.000 euros, sí, pero ¿de qué? ¿Y a qué clientes? Es decir, que haya una serie de clientes, que el plan esté soportado, es lo que se llama que las cifras estén soportadas. El soporte no tiene que ser numérico, tiene que ser cualitativo, es decir, qué tipo de acciones vamos a tomar para que logremos esta cifra, de forma que si no la logramos sepamos qué acción ha fallado. Dime. Estoy un poco despistado ahora, porque Cuenta. antes has comentado que se fijaba el plan financiero o económico a partir del plan estratégico. Ajá. Pero según estamos viendo ahora, Sí, pero al revés, estás bajando de objetivos. estás bajando de la estrategia a la táctica, de alguna manera. ¿Entiendes la diferencia entre estrategia y táctica, no? Una es cortoplacista y para una estrategia. O sea, una estrategia final es, vamos a ser el líder, esto es una estrategia, vamos a ser líder del mercado de conservas de pescado en España, en 5 años. Eso es parte de la misión de la empresa en 5 años, eso lo dice el plan estratégico, con lo cual tienes que ganar X cuota de mercado, ¿de acuerdo? Ahora, el cómo, que también el plan estratégico habrá de decir en líneas generales cómo, pues te va a decir, no, grandes superficies, vamos a entrar en grandes superficies, en discount stores, en una serie de sitios, ¿no? Ahora, cuando ya eso vas al vendedor y vas por áreas geográficas y dices, el vendedor de Barcelona, el de Madrid, o el que tenemos en Latinoamérica, o el que tenemos en Honduras, todo eso, cuando ya lo vas a eso, el vendedor te tiene que decir dónde lo va a vender, o sea, qué clientes asignados, qué perspectivas tienes, lo que se llama el funnel. ¿Habéis visto es decir, cada organización normalmente de ventas tiene lo que se llama un funnel, un embudo, que uno empieza con todas estas perspectivas y acaba estas, ¿no? Y esto es lo que va al plan. Estos son los pedidos que al final son facturación, ¿verdad? Son ingresos, esto, ¿no? Pero uno, para llegar a esto, depende de la organización, tiene que tener esto. Depende de la organización. Yo cuando estaba en la informática, en los grandes ordenadores, esta relación podría ser del 50%. Cuando uno hablaba ya de más pequeños ordenadores, más masivos, esto no llegaba ni al 30%. Es decir, tienes que empezar con 100 para que aquí llegue 30. Si no tienes 100, hacer un plan de 30 es absurdo, ¿no? Entonces, esto debe ser parte del plan anual. Esto es parte, y esto es cualitativo. Esto tiene nombres y apellidos de estos 100, nombres de apellidos de clientes, de facturación en esos clientes, de potencial de venta en esos clientes, de productos que aunque no sean ese, también son de tu cartera y por vender este vas a vender el otro. ¿Entiendes? Esa es la idea, y eso lo debe contener el plan. Si no es un puro instrumento financiero. Es decir, esto si no podríamos hacer los financieros. Es decir, alguien que esté en la planificación financiera tiene una persona de negocio. Tiene una persona de negocio. En mi experiencia personal yo he sido planificación financiera, luego he sido business controller, no controller puro, sino controller de negocio. Significa que tienes que trasladar el negocio a los números. Pero no lo puedes hacer si no conoces el negocio. Es decir, tienes que hablar el lenguaje de la fuerza de ventas, tienes que hablar el lenguaje de todas las partes que estén en el negocio. ¿Es esa tu pregunta? Contesto relativamente, más o menos, ¿no? Es decir, al final lo que vemos como plan financiero es un conjunto de números, ¿de acuerdo? Muy bien organizados, unas cuentas de resultados que todas cuadran, ahora los ordenadores hacen maravillas, están presentadas. Si no hay detrás algo de esto, el qué, el cómo se va a hacer en el anual, realmente el plan está cojo. Porque al final, ¿cómo vas a juzgar? Es decir, yo voy aquí a este equipo de ventas que tenía que vender 30, ¿no? Y veo que a marzo no ha vendido 3. Cuando tenía que haber vendido ya 5, ¿no? 5 por 6, 30. Bueno, esto me tendrá que decir.
y no me va, si no es una conversación bastante etérea, donde no se puede mostrar nada. Sin embargo, si aquí esto lo tenía para febrero, este para enero, etcétera, etcétera, y las organizaciones tienen esto, ¿no? Dicen, no he cerrado este enero porque se ha retrasado a marzo. Este en febrero, que pensaba cerrarlo, lo he perdido. Es decir, si no tienes todo eso, si no llevas eso, no vas a poder tener una conversación de negocios con la persona, ¿no? ¿Entiendes para qué sirve esto? Porque luego vienen las desviaciones y no puede ser, no, hicimos 30 en lugar de 50. ¿Por qué? No, porque se vendió 30 y no se vendió 50. La discusión no tiene base racional para hacerla. Ahora, si tú la has hecho con qué preveía usted para los 30, no, esta era mi lista y esta era por meses lo que yo pensaba. He perdido hemos desplazado con lo cual, pues bueno, mi estimación para ahora ha bajado, o mis resultados ahora han bajado, pero yo voy a recuperar en marzo, voy a recuperar en abril, etcétera, etcétera. Eso es así, todas las organizaciones suelen tener un sistema que llaman de ofertas, de propuestas, donde se ven las propuestas antes de los pedidos, sobre todo si trabajáis, como muchos de vosotros trabajáis, en el sector de bienes de equipo, siempre existe un control de qué ofertas se lleva, de la actividad de las ventas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso esto es importante, no solo esto, ¿eh? Bueno, entonces, al final, bueno, el plan tiene que contener esto, y los outlooks, pues igual. Cuando uno pide explicación de los outlooks, normalmente las organizaciones le contestan con algo referido a esto. Teníamos previsto cerrar que el Banco Santander nos comprara los cajeros este mes y el contrato se ha diferido para el mes de abril. Bueno, muy bien, eso es una buena razón para que se difieran las ventas, pero hay que saber las razones. Las razones solo se pueden saber si hay soporte, no solo si hay números en el plan. Muy bien. Un ejemplo, que con demasiados números, pero es un puro ejemplo, es decir, cómo se ven los planes financieros o una estimación en una organización. Bueno, pues esto a lo mejor sería la estimación del cuarto trimestre. Normalmente se funciona así, normalmente se tienen los datos actuales, son del año actual, cuando pone aquí Q3 year to date, es tercer trimestre año a la fecha. O sea, el tercer trimestre acumulado, pues imaginan aquí que íbamos en 72 millones frente a 72 y medio, pues no está mal, ¿no? En producción, en costes de producción, 51,50, vamos ligeramente por detrás en margen. ¿De acuerdo? En margen vamos ligeramente por detrás, por eso es importante el margen. 28 a 30 y medio. O sea, estamos teniendo una cierta, es decir, los costes, estamos teniendo los costes por encima. Entonces tendríamos que ver en qué línea de costes, parece que los subcontratados, ¿no? Subcontractors, es la línea que realmente está yendo por encima respecto al presupuesto, ¿no? Y luego se suele comparar también con el año anterior, porque aunque el presupuesto es un contrato y es base, bueno, uno a veces es muy agresivo haciendo presupuestos, pero siempre, desde luego, existe el año anterior, lo que ha hecho el año anterior, ¿no? Pues si uno está mal contra el presupuesto y también está mal frente al año anterior, pues realmente es preocupante. Si uno está mal frente al presupuesto, pero ha crecido respecto al año anterior de una forma razonable, pues puede estar mejor. Por ejemplo, ellos pues están por debajo del presupuesto en ventas y en resultado, pero están por encima respecto al año anterior. Bueno, de alguna manera, hasta digamos que es un tanto disculpable, es decir, es defendible, este resultado es defendible. Probablemente no están creciendo tanto como habían previsto, pero están creciendo, ¿no? Y luego se suele hacer, pues esto, el outlook, es decir, la previsión para el cuarto trimestre frente al presupuesto y frente al año anterior. Y nos da el total. Esto está tomado de un caso real, por lo tanto, esto es un formato muy claro de cómo hacer outlooks. Normalmente se comparan con la planificación, se comparan con el año anterior. ¿Está clara esta parte? Un formato, cada organización tendrá el suyo, y ahí de alguna manera se pueden ir leyendo las líneas y se pueden, si esto está suficientemente detallado, se pueden pedir explicaciones. ¿Por qué los subcontratados están un 28% por encima y los costes de oficina están un 39% por encima? Y eso empieza a tener lo que es esto, porque esto no son más que números, pero sí que es la base del diálogo con los responsables de cada una de esas líneas. ¿Correcto? Sí. Bien, esto es control de gestión puro y duro. Bueno, ahora vamos al tema del cuadro de mando integral, ¿no? Alguno me preguntará esto es un poco un tema de organizaciones ya muy particulares. No, realmente esto se ha extendido y hay muchísimas organizaciones que ya usan el cuadro de mando integral. ¿Habéis oído hablar de esto?
Sí, el cuadro de mando integral, o en inglés la Balance Scorecard, ¿no? BSC Balance Scorecard, cuadro de mando integral, se ha traducido en español, ¿no? Entonces hay muchas organizaciones que usan el cuadro de mando integral. ¿Y cuál es? De alguna manera vamos a ver un poco cuál es la problemática y por qué esto surge. Bueno, surge que en la medida en que estamos haciendo planes financieros puramente, tenemos el riesgo de, primero, de que nos hemos olvidado de la estrategia, como en algún momento habéis sugerido, para hacer un presupuesto. ¿De acuerdo? Parece como que hablamos de dos cosas diferentes. Incluso en clase parece que hablamos de un plan estratégico y un plan anual, y lo diferenciamos muy claramente, cuando deben estar ligados. Entonces, esto, hasta hace 10 años que surgió esto, 10, 12 años, no más, surgió esto del cuadro de mando integral, pues esto era así. A las personas se les medía por las finanzas, por los resultados. Después empezó a surgir una... Vamos a poner la historia correctamente. Digamos, hace 20 años eran puros resultados. Después de los años 90 ya empezó a decir, no, hay que tener en cuenta otra serie de cosas, porque los resultados no significan el hoy, pero no significan el mañana. No quiere decir que los resultados no sean buenos, que la organización haya fracasado, tal vez está sembrando para el futuro, etcétera, etcétera. Y entonces empezaron a hacerse pues otra serie de evaluaciones de otros parámetros que influían. Aislados. Empezaron a hacer las encuestas de satisfacción. Estoy convencido que os hacen encuestas de satisfacción de empleados en todos lados. Aquí nos hacen encuestas de satisfacción hasta cuando damos 2 horas de clase. Es decir, estamos muy pendientes de los clientes y eso está muy bien, ¿no? Entonces, encuesta de satisfacción de empleados, encuesta de satisfacción de clientes, ¿no? Y entonces se encontraba uno a finales de los 90 donde las organizaciones quizá más avanzadas le daban ni siquiera el 50% al peso financiero y más del 50% a otro tipo de cosas. Con lo cual, pues habíamos pasado de la noche al día, ¿no? De repente nos encontrábamos a los vendedores convenciendo al cliente de que le calificara muy bien en su satisfacción porque se estaba jugando el pan de sus hijos. Entonces, habíamos pasado pues del 0 al infinito. De repente nos habíamos olvidado de los resultados y todo lo basábamos en que el cliente estaba satisfecho porque eso era fantástico para el futuro, en que los empleados estaban muy contentos porque era básico para la organización. Y yo no os voy a decir nada al contrario, simplemente que habría que dar un peso a cada una de las cosas que fuera razonable, es decir, que garantizara el éxito presente, porque de nada sirve que dentro de 20 años la organización vaya a ser magnífica, porque no va a llegar a dentro de 20 años si sigue dando pérdidas los 2 siguientes, ¿correcto? Entonces, el conjugar el largo plazo con el corto plazo es una de las respuestas de la Balance Scorecard. La segunda respuesta viene de la parte del plan estratégico, que os he preguntado muy bien. ¿Conocéis el plan estratégico? Es decir, ¿sabéis hacia dónde va vuestra organización? ¿Estáis en un barco que sabéis a qué puerto llega? ¿O realmente no, para nada, ¿no? Yo estoy aquí, yo vengo a trabajar a las 8 de la mañana, hago lo que mi jefe me ordena y ya está. Entonces, eso, pues, en muchas ocasiones, pues es así. Lamentablemente no sois excepción, es así. Entonces, ¿cuál es el problema? Menos de las 10% de las estrategias efectivamente formuladas, o sea, que son buenas, que están bien hechas, menos del 10% son realmente ejecutadas. ¿Y por qué? Bueno, pues hay un obstáculo que son las personas, la visión, muy importante. La estrategia no es comprendida por los que la tienen que implementar, porque no llega, porque muchas veces no existe la comunicación. No llega, y no existe la comunicación por muchos motivos. Porque se considera que no es importante, o sea, sin animosidad alguna. Esa es sin animosidad, simplemente porque considera que no es importante. Luego hay otra parte muy humana que es, yo tengo la información, tengo el poder. No se comparte porque si no va a saber tanto como yo. Eso existe, también incluso es muy español, ¿no? El de guardarme, el hacerme imprescindible, etcétera, etcétera, ¿no? Eso en el fondo pues denota una cierta mediocridad, ¿no? Dicho así llanamente, es decir, una persona que no es mediocre no le importa que dentro de su organización haya personas que destaquen más que... Si él lo dirige, al contrario, un buen manager tiene que estar muy orgulloso de que las personas que dirija progresen, etcétera, etcétera. Yo siempre, no es que haya sido un buen manager, pero siempre presumo de que a mi cargo he tenido a gente que ahora es director general, o incluso que le he dado clase, ¿no? Pues estupendo, ¿no? Fantástico. Realmente cuando uno está
ocultando información, está protegiéndose, bueno, pues denota una cierta inseguridad como manager, ¿no? Bueno, hay un obstáculo que es importante, que es de las personas. Es decir, a las personas se les ponen unos incentivos que son los del plan anual y que muchas veces no tienen nada que ver con el plan a largo plazo. Hay las operaciones, que es el que hemos tratado, que la presupuestación se desliga de la planificación estratégica, y luego hay uno clarísimo, que es el de la gestión, que todos los sistemas de información que se tienen en las empresas normalmente son para controlar operaciones. No están ligadas en absoluto a estrategia, no miden nada con la estrategia, son puro control, son pura contabilidad de costes, de lo que sea, de almacén, etcétera, etcétera. Son sistemas pensados así. Pues, ¿por qué? Pues porque el problema que han tenido hasta ahora las organizaciones era tener sistemas unificados que les llevaran el almacén. Bastante logro ha sido eso en los últimos 25 años, entonces nos hemos de alguna manera detenido ahí, pero no hay más, son sistemas que son de control para las organizaciones. Bien, en una encuesta, ya para de alguna manera ligar esto, una encuesta realizada por Renaissance, que es una encuesta de CFOs de financiera, les preguntaba a directores ejecutivos, a mandos, a empleados con responsabilidades, les preguntaba si las metas personales están fuertemente ligadas al presupuesto anual. Un 79% de los directores, esto era en el Reino Unido y en Estados Unidos, ¿no? Entonces hay una barra, son muy parecidos, el fondo del Reino Unido y de Estados Unidos también son muy parecidos, ¿no? Entonces, es cierto, lógicamente, un director general, un director ejecutivo, un director de unidad de negocio, pues un 80%, un 79%, decía que sí, que sus metas estaban ligadas al presupuesto anual. Sin embargo, incluso a ese nivel, un 50% declaraba, solo un 50%, que estaban ligadas al plan director a medio y largo plazo, lo cual da una idea de cortoplacismo importante, ¿verdad? Cuando ya nos vamos a los mandos intermedios, baja muchísimo, baja ligeramente, digamos, y ya cuando hablamos de empleados, incluso con responsabilidades, baja notablemente. O sea, no estamos hablando de empleados no cualificados, estamos hablando de empleados con responsabilidades. Y baja ya notablemente. Los incentivos de igual manera. Los incentivos al plan anual sí, al plan a largo plazo no. Cuando se pregunta si tiene un concepto claro de la visión y la misión, pues en teoría se dice que sí, pero ¿qué porcentaje de personas luego cuando se profundiza comprenden la visión? Es decir, ¿a dónde va la empresa? ¿A qué puerto llega? Como os he preguntado, pues realmente entre los directores ejecutivos ya estamos hablando de un 70%, pero los mandos intermedios un 40%, y los empleados con responsabilidades ni les llega. ¿Veis que ni les llega? Absolutamente, ¿no? ¿Qué importancia tiene el proceso de planificación en la estrategia, en su éxito total? Ninguno. O sea, dicho de otras palabras, es rutinario. Es rutinario, ¿no? El proceso de planificación es algo que hay que hacer, dicho de alguna manera así. ¿Se reflejan las prioridades de su estrategia en el presupuesto anual? Básicamente poco, ¿no? ¿Qué porcentaje de tiempo durante las reuniones de revisión de resultados se dedica a tomar decisiones estratégicas? La mayoría nada. Realmente el día a día absorbe a la organización, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es la Balance Scorecard? De alguna manera, ¿qué sucede? Esto no se implanta con eficacia, no se comunica, no se traduce. La cultura de una empresa responde a lo que se ha hecho siempre, a rutinas, a inercias, y no se adecuan los comportamientos y estilos de dirección hacia esa cultura. Entonces, al final, cuando queremos poner objetivos, los objetivos de la Balance Scorecard, o sea, la Balance Scorecard, el cuadro de mando integral, no es más que un documento que permita evaluar a la persona y a las organizaciones, a la organización, a la persona, de una forma ordenada, que esté alineada con el plan a largo y a corto plazo, y que por tanto no solo mire los beneficios inmediatos, sino un equilibrio. De ahí viene Balance Scorecard. Aquí se ha traducido como integral, cuadro de mando integral, en lugar de cuadro de mando equilibrado, pero balance en inglés es equilibrado, porque lo que busca esto es un equilibrio entre los objetivos a corto plazo y a largo plazo. Es decir, que no estemos, una gran parte de esta crisis se achaca al cortoplacismo existente, ¿no? A la necesidad de dar resultados inmediatos, lo que hace que se hipoteque la sostenibilidad de las organizaciones. Entonces, igualmente, existen los profetas de la sostenibilidad que quieren ignorar el corto plazo. Ambas cosas son importantes, Y estas dos cosas son las que deben ser
Es lo que está en la balance scorecard. Un objetivo, cuando pongáis objetivos, o si los ponéis ya porque tenéis persona a vuestro cargo, siempre tiene que cumplir esas 4 condiciones, ¿eh? Que tiene que ser EMAC, de alguna manera. Tiene que ser evaluables. Es decir, no se pueden poner objetivos puramente de palabrería. Tienen que ser evaluables. Tiene que ser algo que podamos evaluar en un momento determinado. Es decir, nos vamos a reunir a mirar ese objetivo. O sea, de ese objetivo no se pone alguien por ponérselo, sino porque es importante y porque lo vamos a tratar. Cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, cuando sea, lo vamos a tratar. Medibles, importantísimo, a veces no. Usted tiene que mejorar su formación académica. ¿Y cómo mido yo eso? Bueno, pues se puede medir por cursos, por horas, por muchas cosas, ¿verdad? O sea, que por muy cualitativos que parezcan, tienen que ser medibles. Tienen que ser alcanzables, algo que a veces parece uno que le pone los objetivos y dice, bueno, esto es porque me toca esto, ¿no? Pero es inalcanzable de entrada, ¿no? Eso ya no es un objetivo. Un objetivo tiene que ser alcanzable. Un objetivo tiene que ser algo donde el individuo o las personas que están en la organización sientan que con un esfuerzo razonable y lógico pueden llegar a él. Y por último, sujetos a compensación. Es decir, esto es un principio básico del management. Uno cuando hace un buen trabajo, como recompensa, no le pueden dar más trabajo. Primero, que es lo habitual en las organizaciones. Como lo has hecho tan bien, pues venga, siguiente proyecto. Uno tiene que acostumbrarse a parar, a compensar y luego... Y esto no lo tenemos muy claro. En los animales se tiene clarísimo, porque a un animal, como te haga una cosa bien y no le compenses, lo estás maleducando, no hace bien. Bueno, pues ahí, aunque la comparación no sea la lógica, a una persona es exactamente lo mismo. Cuando uno hace un buen trabajo, no basta solamente con sonreírle, ¿verdad? Dígamelo con flores. O sea, se precisa que también haga una compensación, la que corresponda en ese momento. Pero lo lamentable de las organizaciones es que a veces están tan metidas en el día a día que a trabajo, cuando hace un buen trabajo, le mandan más trabajo, ¿no? Con lo cual le quedan menos ganas de hacerlo bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien. Y un ejemplo. Esto podría ser un ejemplo que yo he tomado del tema financiero, y este es un caso real. Esto es una organización que está en una organización fuera de España, aunque yo hice una consultoría sobre la implantación de la Balance Scorecard, del cuadro de mando integral. Entonces esto era un cuadro de mando integral de acuerdo al objetivo de la organización para un director financiero. Esto es un cuadro de mando integral para un director financiero. Entonces normalmente se viene aquí el objetivo. Reducción de costes fijos de infraestructura en un 4%. Se va a revisar trimestralmente ese objetivo. O sea, no se espera, otra de las cosas es que no esperar a final de año a los fait accompli, los hechos consumados, ¿no? O sea, hay que... Mejora del resultado, es decir, beneficio esperado, si se consigue esto, mejora del resultado 400.000 euros. Se va a reducir los costes en 400.000 euros. Dependencias, pues como eso implicaba también una cierta reducción de personal, pues tiene la división de recursos humanos, también tiene algo que decir ahí. ¿De acuerdo? Y ahora, indicador, 4% de reducción de costes fijos respecto a la cifra del año 2007, esto era 2008, 1% por trimestre. Entonces, como este objetivo se considera prioritario, va a pesar sobre su 100% de compensación o su 100% de performance el 30%. Un tercio se lo está jugando ahí. ¿De acuerdo? Siguiente objetivo, reducción de la cifra de stock obsoleto y los días totales de inventario. Estamos precisamente con esos parámetros de medida. Esto para un director financiero es muy importante, ¿no? Trimestral, puesta al día del inventario, mejora promedio del flujo de caja de 100.000 euros por reducción de días de inventario. Hay un acuerdo con todas las divisiones de producción. Si el director financiero no lo puede hacer por sí solo, todas las divisiones de producción tienen que colaborar en ese objetivo de reducción de inventario. Reducción de los días de inventario de 72 a 58 días. 8 días por eliminación de inventario obsoleto y 6 días por reducción de volumen. Y tiene un 20% sobre ese objetivo. ¿Sí? Mejora la gestión de la tesorería eliminando utilización de líneas de crédito. Trimestral. Asegurar una buena gestión del ciclo de proveedor-cliente, mejora de tesorería de 200.000 euros, reducción de intereses en 14.000 euros. Con Departamento de Compras y de Ventas, negociación de las condiciones de pago de clientes, renegociación. Y entonces los días de inventario más los días de deuda de clientes tendrían que pasar de 135 como suma de los dos en 2007 a 98. Bien, estamos mirando la tesorería. Aquí viene algo que
vosotros diréis rápidamente, esto es cualitativo, ¿cómo vas a mirar esto? Mejorar la utilización del sistema ERP, que es el sistema de gestión, ¿verdad? Sistema ERP. ¿Bien? ¿Veis el típico objetivo que suena a cualitativo completamente, como lo medimos, ¿no? Bueno, pues estos son los beneficios, lógicamente, rapidez de las decisiones, interconexión de los datos, permite rapidez, reducción de los tiempos de parada, el departamento de informática y tal. Bien, lo vamos a decir en la reducción de los tiempos de parada, de 48 días nada menos a 40, ¿no? Entonces, un país, este país está en África, O sea, por si acaso aquí probablemente no tengamos 48 días de parada en un sistema informático, pero ahí sí. 40 días, bueno, muy bien. Y otra cosa que era muy importante era formación del personal en herramientas de ofimática. Sí, estábamos en una organización donde todavía se enviaban cartas a mano, ¿verdad? O cartas con ordenador, pero que se usaba muy poco el mail, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a medir eso? El típico objetivo cualitativo y típico objetivo cualitativo, típico objetivo que probablemente no tenga un beneficio a corto plazo, pero que sí ya lo va a tener a largo plazo. Mientras aquí estamos hablando de objetivos a corto plazo, que van a verse en la cuenta de resultados inmediatamente, estos dos últimos probablemente no lo vemos en la cuenta de resultados del año que viene, ¿no? Entonces son un objetivo trimestral, un incremento de la productividad, y bueno, pues vamos a medirlo por personas formadas, personas que han ido a tomar cursos de Excel, de PowerPoint, etcétera, etcétera, y de Word y de Mail, ¿no? Pues vamos a pedir personas formadas, pues estos trimestres, ¿no? Con lo cual, este es de alguna manera el balance de lo que tiene que hacer. Hay un peso en el corto plazo y un peso en el medio y largo plazo. Esta es la lógica de las organizaciones. Muchas organizaciones hoy en día tienen implantado esto como medida de los objetivos individuales. No sé qué os parece, si tenéis una impresión buena, mala, regular. No, está bien, el problema es las interferencias, ¿no? Cuando estás en el proceso intentando medir y más, siempre tengas imprevistos que te hagan... Bueno, siempre después de todo suele... Medir mal o ya, tiene que primar el sentido común. Es decir, todas estas cosas que quedan bonitas en los papeles, pero a la hora de la realidad pues ha habido muchas circunstancias que posiblemente los ha alterado. Siempre tengo una teoría que es que el papel manda, es decir, cuando uno ha escrito no puede uno evaluar a alguien así, por todo lo contrario, ¿no? Esto es lo que habíamos acordado, evaluar. Ahora, a partir de ahí, en el mundo real funciona también el sentido común. ¿Qué es el sentido común? Bueno, pues que a lo mejor no ha dependido de ti esto en un 90%, porque tú me puedes demostrar que ese objetivo ha sido imposible, porque el departamento de informática no ha funcionado, porque el director general ha dado prioridades a otra serie de cosas, con lo cual, y entonces a partir de ahí ya está el sentido común para no tomarse las cosas al pie de la letra, pero eso siempre, sentido común, si los negocios no funcionan con sentido común, no funcionan. O sea, el sentido común se impone a esto, pero esto es una herramienta bastante útil como formato, como herramienta para hacer esto. No deja de ser, perdona, la implantación de un sistema ISO 9000, ¿es esto lo que plantea? En general para Sí. Al final no estamos más de un sistema de calidad, sí, pero que realmente es un sistema que esto es de evaluación de la dirección, de evaluación de las personas en el fondo, ¿no? Esto no es descubrir el océano Atlántico, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. Sí. ¿Qué peso tiene que tener el corto plazo y qué peso tiene que tener el medio largo? Pues hay puestos que son mucho más a largo plazo y puestos que son mucho más a corto plazo, ¿no? Aquí ha habido organizaciones, en esta organización en concreto había un director de estrategia. El puesto era director de estrategia. El director de estrategia, lógicamente, los objetivos son más bien a medio y largo plazo. Un director financiero, por desgracia, nos toca pues el trabajo sucio a corto plazo. Entonces, pues a veces hay que hacer estas cosas a corto plazo. Depende un poco de la posición y depende un poco, entre comillas, del estrés de la organización. Hay organizaciones que están muy estresadas para dar resultados a corto plazo, pues porque la situación no es buena, porque hay dudas sobre ellas, con lo cual el corto plazo ahí prima casi al 90%. Lo que a veces se ha abusado es de primar el corto plazo cuando no era absolutamente necesario. Hay organizaciones que van holgadas, que los resultados no son malos, son razonablemente buenos y sin embargo han querido, entre comillas, ordeñar la vaca, es decir, intentar exprimir lo máximo a corto plazo y se han olvidado del largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces depende un poco también de en qué punto se encuentra la organización.
La lógica es encontrar un equilibrio de acuerdo, porque esto tiene que responder al plan estratégico. El plan estratégico es donde has definido el ritmo también al que quieres ir, ¿no? Tú quieres llegar en 5 años a doblar las ventas, pero también ahí has tenido que definir a qué ritmo y cómo quieres llegar a eso. Con lo cual, eso luego va en cascada, es decir, esto va de arriba abajo, es el último gráfico que hay aquí, ¿no? Esto va en cascada, es decir, una vez que uno define la misión y los objetivos estratégicos, vienen los objetivos plurianuales de las unidades de negocio y los objetivos plurianuales de las compañías operativas, es decir, de toda la organización, los objetivos del plan a largo plazo está aquí. Este es un esfuerzo colectivo. Una vez que está definido eso, ya pasas a las medidas anuales, y esto ya al plan de acción y a las actividades, y esto ya es un esfuerzo individual. Pero esto sí que es top-down. O sea, esto tiene que venir, si no viene de aquí, si esto no está claro, es imposible que llegue aquí claro. O sea, la cuestión es cómo plasmar el plan estratégico en actividades y en objetivos individuales que al final contribuyan a que se llegue hacia ahí, hasta a que la organización esté alineada. No olvidéis que al final las organizaciones son personas. No voy a hacer aquí un panegírico de lo bueno que es gestionar personas, pero estoy convencido que a un equipo de fútbol, al Real Madrid, le pones la camiseta del Atlético de Madrid y probablemente siga segundo de la liga. Sí, porque son las personas, son los jugadores de fútbol. No va a descender de repente al octavo, ¿no? Porque el cambio es la camiseta, ¿no? Sí, el Atleti es el Atleti y todos sabemos que eso sufre, que su vocación es sufrir. Pero estoy convencido que si tú vas a poner a Cristiano Ronaldo y compañía la camiseta del Atlético de Madrid, pues yo dudo que baje del segundo puesto en la liga. No sé si la organización. Es así, creo que es así. Y si les pones a otros, también influye el estanque en el que están los peces, ¿no? Cuando tú echas buenos peces a un estanque que está contaminado, pues se ahogan, claro. O sea, influye el estanque, ¿no? Pero normalmente las organizaciones son las personas. Entonces, si consideramos, y no es mucho considerar, que el nivel medio de las personas en las organizaciones suele ser parecido, es decir, no hay una empresa que tenga a los McKinsey, ¿no? Es decir, que tenía personas muy inteligentes, ¿no? Pero si consideramos a organizaciones que consideramos que tengan un nivel parecido, voy a Pricewaterhouse, pues voy a encontrar gente parecida a Deloitte y a Deloitte parecida al otro, ¿no? Uno no elige a todos los buenos y otro elige tenemos un punto medio, ¿no? Relación esfuerzo, rendimiento, tenemos un punto medio. Entonces, lo que hace la diferencia al final, de alguna manera, entre comillas, es el entrenador. O sea, lo que hace la diferencia es la forma de alinear correctamente todos esos recursos de que se dispone. El que la organización esté sincronizada, el que los objetivos sean uniformes, o sea, estén bien, no tiene que ser uniformes, sino bien alineados hacia el objetivo común que se persigue. Ya está. O sea, al final llegamos a la conclusión que lo que tiene que estar son los objetivos bien alineados con los accionistas, alineados con el management, alineados con la estrategia a largo plazo. Si tú logras eso, has logrado muchísimo en una organización, porque gran parte de los fallos de las organizaciones, y se parecen mucho a los equipos de fútbol, gran parte de los fallos de las organizaciones están en la desalineación de objetivos. En los equipos de fútbol es inmediato, en cuanto les dejan de pagar 2 nóminas, brazos caídos, piernas caídas, uno ya no le interesa, el otro le da un pase cuando ya no tiene salida, de esos pases horribles que uno da para fastidiar al competidor, etcétera, etcétera. Ya empieza a perderse el sentido de equipo, el sentido colectivo. Por lo tanto, la alineación, el dar sentido al equipo, el dar un sentido colectivo es fundamental en las organizaciones. Tal vez esto no es control de gestión, yo esperaba números de ti, pero esto está muy relacionado con ello. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a la segunda parte de hoy, que es una parte mucho más financiera, que es el riesgo del tipo de cambio en las empresas internacionales. ¿Está alguna duda más sobre esta parte? Creo que es suficiente, pero creo que es suficientemente importante. ¿Y por qué lo pongo yo? Bueno, pues porque el controller, al final, los departamentos de recursos humanos suelen hacer esto, pero a la hora de tocar un número suelen enviar todo al departamento financiero y al de control de gestión, que en el fondo es el que se encarga de verdad de fijar, quizás ese porcentaje del peso no, pero de fijar los objetivos que son necesarios de la organización en función del plan financiero, eso os puedo asegurar que sí. O sea, al final los departamentos de recursos humanos, pues de alguna manera dan forma, negocian otro tipo de cosas,
pero a la hora de obtener los datos, de saber hacia dónde va la organización, de poner ahí números dentro de ese cuadro de mando, quien lo hace normalmente es el Departamento de Control de Gestión, el Departamento de Planificación. Bien, esa es la razón por la que está aquí la presentación. Vamos a otro tema, que es el de el riesgo financiero. Vamos a tratar un poco rápido el riesgo financiero en las empresas multinacionales. No tienen por qué ser empresas multinacionales en el sentido estricto de la palabra, sino tienen que ser empresas pues, que trabajan con el extranjero, por ejemplo, empresas importadoras, exportadoras. Todas ellas están sometidas a una serie de riesgos que no vamos a tratar los riesgos operativos, pero sí vamos a tratar los riesgos financieros, que es la parte que corresponde al control de gestión. ¿Y qué riesgos financieros son los más importantes que tenemos? El riesgo más importante que tenemos siempre cuando trabajamos con el exterior, salvo las mismas áreas geográficas, es el tipo de cambio, ¿verdad? El riesgo financiero fundamental es el tipo de cambio. Y el tipo de cambio, a su vez, podemos dividirlo en tres riesgos. Tenemos un primer riesgo, que es el riesgo de transacción. En el momento en que nosotros estamos importando o exportando a otra área geográfica, cada transacción va a hacerse a un tipo de cambio. Automáticamente nos está afectando. Los importadores de ordenadores. ¿Conocéis muchas compañías europeas de ordenadores? Hay que hacer mucho esfuerzo, ¿verdad? Casi todas nos vienen de Norteamérica, ¿no? Que significa que todos los importadores de ordenadores lo hacen en dólares. Entonces el dólar y el euro en los últimos tiempos pues han mostrado una volatilidad muy alta, ¿no? Hemos estado hace año y medio, estábamos a 1,5, 1,6, incluso casi llegó, ¿no? 1,5, 1,6, ahora estamos a 1,4 casi, y cuando lo peor de la crisis estuvimos a 1,2, ¿no? O sea, un euro igual a 1,2 dólares, ¿no? ¿Por qué? Porque se tomó al dólar como moneda refugio. Sorprendentemente, cuando todo el mundo denostaba el dólar, etcétera, etcétera, cuando vinieron maldadas, igual que ahora, en cuanto hay crisis políticas, etcétera, e incertidumbre, el dólar sube, porque es la moneda refugio, en el fondo, ¿no? Como el oro y el dólar son las dos monedas refugio, y el euro está sometido a precios. Bueno, pues no es lo mismo importar ordenadores a 1,5 que a 1,2, porque en Estados Unidos el gran salto cualitativo del ordenador personal fue que llegara a valer menos de $1.000, ¿no? El obtener ordenadores personales que tuvieran menos de $1.000, pero a nosotros nos salía más barato, porque $1.000 cuando se importaba a 1,5, pues estamos hablando de apenas 670 dólares, 70 euros o por ahí aproximadamente, ¿no? No sé, 666 euros, ¿no? Sería, ¿no? Correcto, lo cual, si de verdad euro lo asimilamos a dólar, pues es francamente barato, y hemos encontrado grandes ofertas de ordenadores, de verdad, con esto. Pero claro, si es a 1,2, pues ya la cosa cambia, ¿verdad? Porque estamos hablando de 825. Cuando uno tiene este problema, pues realmente el ordenador le sale 20% más caro. 20% es muy significativo. Nos asusta la inflación ahora del 3,6% que hemos oído hoy, como para una subida de precio del 20% en un par de años. Bueno, pues esto se ha producido por efecto puramente del dólar. Como sabéis perfectamente, en la anterior crisis del petróleo teníamos un cierto colchón con el tipo de cambio del euro, que es cuando estaba a 1,50, 1,60. Es distinto dividir a 120 dólares el barril de petróleo por 1,50, por 1,60, que dividirlo por 1,40 que está ahora, ¿no? Entonces nos encontramos que hay un problema de tipo de cambio. Es decir, el tipo de cambio afecta. Entonces el primer riesgo que hemos dicho es el riesgo de transacción. En cada transacción, si yo voy a importar, soy un importador de ordenadores personales y importo de 1000 en 1000, en cada transacción estoy sujeto a un riesgo del tipo de cambio. Luego existe un segundo riesgo, que es el riesgo de conversión. ¿Qué es el riesgo de conversión? Las organizaciones suelen tener una moneda que se llama funcional. La moneda funcional es la moneda donde la organización ha decidido que opera, que normalmente corresponde a su país, al país donde está radicada la organización. Por ejemplo, pues los bancos españoles, su moneda funcional es el euro, aunque probablemente gran parte de su beneficio y de su negocio está fuera de España, y en muchas ocasiones hasta incluso más del 60 o 70%. Pero la moneda funcional es el euro. Tiene que haber una moneda funcional que define la organización. Con lo cual todos los estados financieros están convertidos a esa moneda funcional. Automáticamente que hay riesgo de divisa, hay un riesgo de esa traslación. Es decir, el Banco Santander pues tiene en Brasil una gran parte de sus operaciones, con lo cual está expuesto
al cambio del real brasileiro con el dólar y por ende con el euro. Es decir, cuando traslada aquí, tiene que traducir sus resultados a euros, con lo cual también tiene un riesgo. Esto se entiende muy rápidamente. Este riesgo es muy importante cuando uno va a comprar empresas. Por ejemplo, uno va a comprar empresas, el caso de las inversiones españolas en Argentina. En Argentina, en aquella época, estaba dolarizada. Un peso era un dólar. Cuando uno invierte, cuando Telefónica compra Telefónica de Argentina, o el Banco Río, etcétera, etcétera, automáticamente llega la crisis argentina y el tipo de conversión es de 1 a 3. Pasa de ser 3 pesos por dólar. Ahora mismo estamos a 5 ya, 5 pesos por dólar, ¿no? ¿Qué significa? Que donde invertiste 1 millón de euros, automáticamente, solamente por ese hecho, se te han quedado en 300.000. Sí, en pesos es lo mismo, pero al traducir los pesos a tu patrimonio ahora, te ha quedado en 300.000. ¿Entendéis eso? Ese es el riesgo, el segundo riesgo, el riesgo de conversión. No hay un riesgo de transacción, es que automáticamente vales menos, tienes menos patrimonio, ¿correcto? Y el último riesgo es el riesgo económico. El riesgo económico es un riesgo, estos dos riesgos son ciertos y a pasado, este riesgo es a futuro. El riesgo económico es tu posición competitiva. Si os pongo el ejemplo de ahí, lo veis claro, ¿no? Boeing y Airbus, vosotros que probablemente estéis familiarizados con el sector, pues sabéis que las ofertas de aviones, etcétera, se hacen en dólares, con lo cual automáticamente la posición de Airbus es mejor o es peor, bastante en función del tipo de cambio, porque todo esto se puede de alguna manera cubrir, pero hasta un cierto punto. Entonces, ¿estás en mejor posición o no? ¿Cuál es el país más exportador de Europa? Alemania con diferencia, ¿no? Alemania es el país productor industrial con un saldo de exportaciones. El primero que se queja cuando el euro está fuerte es Alemania. Alemania, lógicamente, le perjudica muchísimo un euro fuerte, porque bueno, los coches alemanes, la maquinaria alemana, etcétera, etcétera, se vuelve muy poco competitiva, pero es un riesgo económico. Muy bien, para que veáis un poco las dimensiones de esto, pues mira, esta es la publicación del Banco Santander, por ejemplo, el efecto del cambio en el Grupo Santander, para que veáis que esto es importante. Observar, esto es el cálculo del efecto del riesgo de conversión que hace el Banco Santander en su patrimonio. Por cada 1% de tipo de cambio del real con el euro, no es mucho, un 1%, esto se da a diario, el Banco Santander le afecta en el patrimonio, dependiendo de en qué dirección vaya, aproximadamente 68 o 69 millones de euros. Un 1% del tipo de cambio le representa que su inversión en Brasil, Santander es el segundo banco de Brasil, que su inversión en Brasil se revaloriza, ¿no? O se deprecia 69 millones de euros. Es bastante, ¿verdad? Por un 1% del tipo de cambio. Este es el efecto en el patrimonio. Este es el efecto en el patrimonio, ¿no? En el resultado no, porque en el resultado está cubierto, pero en el patrimonio sí. La conversión le afecta o a favor o en contra, dependiendo, claro, si va hacia un lado o hacia otro. Ahora mismo el real, sabéis que el real brasileño está especialmente fuerte, ¿no? No sé si sois conocedores de eso. Está a 2,230, 220, entonces los que viajamos allí más o menos frecuentemente por negocios, los que viajamos allí frecuentemente, pues nos damos cuenta que nos resulta caro, ¿verdad? Nos resulta 2,30, hace un año estaba a 3 prácticamente, ¿no? Entonces nos resulta un 25, un 30% más caro. Eso es bastante, ¿no? Es una inflación bastante alta, ¿no? Y sabéis que hasta el propio gobierno brasileño, es decir, Brasil tiene el problema distinto que tenemos nosotros. Nosotros lo que queremos es colocar la deuda, y Brasil tiene excesiva demanda de los bonos, que es lo que le hace fortalecer mucho la moneda, porque hay mucho dinero yendo a Brasil, y le vuelve realmente muy poco competitivo en las exportaciones. Por lo tanto, tiene un problema gravísimo con el tipo de cambio. Entonces, para evitar eso, pues ha puesto un impuesto a los compradores de bonos. O sea, a los que compran deuda tienen que pagar un impuesto, un poco para disuadir que tanto dinero vaya allí, ¿no? Algo que ya nos gustaría aquí en este momento, pero que es así. Bueno, pues en ese caso, es decir, bueno, una revalorización, pues esto es fantástico, porque ahora mismo el Banco Santander pues tiene que dividir sus inversiones en Brasil solo por 2,2.
para traducirlas a euros, ¿eh? Y el año pasado las tenía que dividir por 3, con lo cual, pues, realmente, sí, le ha ido muy bien, le ha ido muy bien. En efecto de conversión, correcto. Igual que para exportar, ahora es un gran momento de exportar productos españoles a Brasil, ¿de acuerdo? Y pues un mal momento para las importaciones. Quien tiene problemas son los brasileños, que efectivamente además compiten con chinos, con países emergentes, con lo cual se sienten muy en desventaja. Bueno, esto sería de alguna manera qué partidas están expuestas. Bueno, lo vamos a ver mejor con un ejemplo, pero realmente desde el momento en que se inicia la actividad, desde el momento en que se hace una oferta hasta que se cobra al cliente, existen riesgos de la divisa. O sea, existen riesgos, lógicamente, en las cuentas a cobrar, en las cuentas a pagar, en el activo y en el pasivo es el riesgo de conversión, y en los futuros flujos de fondo, que es el riesgo económico. Bien, ya sabéis, imaginaros el riesgo de transacción, normalmente, si estáis en empresas que trabajan con Latinoamérica, sí, algunos sí, ¿no? Estáis con empresas que trabajan con Latinoamérica, exportan o importan o tienen filiales, etcétera, etcétera. Bueno, en Latinoamérica la mayoría, por ejemplo, de las operaciones se hacen en dólares, ¿no? Las grandes operaciones, las operaciones de cierto volumen, son en dólares, incluso los pisos se compran en dólares, no en moneda local, se hacen en dólares. Tú nos puedes orientar un poco más, pero las grandes operaciones se hacen en dólares. Entonces, cuando uno va a fabricar allí o va a hacer una oferta allí, normalmente la tiene que hacer en dólares, pero su moneda funcional es el euro, con lo cual empieza a tener un problema. Las ofertas muchas veces o se hacen en dólares o se hacen en moneda local con cláusulas automáticas de revisión del tipo de cambio. Hasta que no hay un pedido no hay nada, ¿no? Porque siempre se puede cambiar. O sea que el riesgo de la oferta al pedido normalmente, aunque siempre hay que tener mucho cuidado. Yo todavía recuerdo cuando aquí se trabajaba en pesetas, ¿verdad? Y estaba en una empresa que importaba en dólares. Siempre, nunca se me olvidaba en todas las ofertas que me pedían los vendedores poner que todo estaba sujeto al tipo de cambio. Es decir, que una variación de más o menos 3% del tipo de cambio suponía una revisión automática de la oferta. Porque si uno se olvida de esa cláusula y de verdad quiere ser serio, pues el cliente le va a decir, no, usted me ofertó X y ahora me dice Y. Esa cláusula siempre tiene que estar, la cláusula de protección del tipo de cambio siempre debe estar en todas las ofertas, no la olvidéis nunca. Imaginaos que el producto se fabrica 50% en partes referenciadas al dólar, 50% en reales, porque se fabrica en Brasil. En el momento de pedido ya uno tiene que saber, al menos en dólares, cómo queda la moneda. En dólares ya uno sabe el tipo de cambio, con lo cual el riesgo que toma del dólar con el euro está del pedido a la facturación, porque uno tiene que facturar en dólares. ¿De acuerdo? Esa parte ya tiene riesgo, ¿no? Ya tiene riesgo. Y luego, sobre todo, está desde la facturación al cliente, porque a la hora de realizar la facturación se realiza ya en moneda local. Se convierte en moneda local, con lo cual, si no te pagan, pues es un problema muy serio. Entonces, en todos estos países donde hay incertidumbre en el tipo de moneda, los plazos de cobro son vitales. Si no dais a plazos de cobro reducidos, podéis tener riesgos con el tipo de cambio. Yo recuerdo una vez cuando estaba en el grupo europeo, el tema de Turquía, ¿no? Ahora Turquía se ha estabilizado afortunadamente bastante, pero entonces tenía una inflación del 60% anual. Cuando uno se mueve en países con ese tipo de inflación, es muy complicado gestionar. Primero porque había que subir los salarios 4 veces al año. Sí, está claro, nadie aguanta con que los productos hagan 60%, ¿no? O sea, eso 4 veces al año tiene que subirse, ¿no? Y de eso en Bolivia sabéis bastante también, de episodios hiperinflacionistas. Cuando hay episodios hiperinflacionistas, pues es un grave problema. Pero luego había que tener sobre todo muchísimo cuidado en el cobro, porque si el cliente se retrasaba de la facturación al cobro, como sabéis, cuando existe un 60% de inflación, lo que las normas macroeconómicas dicen es que esa moneda tiende a depreciarse un 60%, para que haya países con mayor inflación ven depreciada su moneda en la misma proporción, con lo cual significa que un 60% es casi un 5% mensual, con lo cual puedes perder fácilmente un 5% de margen con un retraso de 30 días en el cobro. Traducido. 5% es bastante en una operación, ¿no? 5% es bastante. Con lo cual, en esos países, primero hay que procurar que todo sea en moneda fuerte. Segundo, a veces es inevitable que la última facturación ya sea en la moneda local. Entonces hay que procurar o cobros al contado o cobros a cortísimo plazo.
Si no, el riesgo es altísimo. Dime. Has comentado antes que en lo del contrato la parte del 3% de cambio... De cláusula, sí. La cláusula. En la oferta ya, en la oferta. Sí, existe, eso es variable, es decir... Pues No, un 3, 1, un puede 5, ser- un 1, lo que tú estés dispuesto a fluctuar. Hombre, un 1% consenso, ¿no? significa prácticamente que se la das en la otra moneda. O sea, si tú dices un 1%, imagínate que estás importando en dólares, ¿no? Y tienes una gran oferta de ordenadores aquí, ¿no? ¿Sí? Que esto se seguirá haciendo. O sea, tú tienes una oferta de ordenadores en euros, lógicamente. Aquí a nadie le vendes en dólares, ni nadie le vas. El euro es una moneda suficientemente fuerte como para que trabajemos en ella, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues yo importo en dólares, a mí mi coste me está variando en función del dólar, ¿cierto? Entonces la lógica es que tú que le mantengas a un cliente una propuesta al menos durante un mes. Pero en un mes aquí a veces el dólar y el euro se han ido un 5, un 6, un 7%. Entonces tú tienes que ver hasta qué margen tú te permites. Imagínate que estás vendiendo con un margen del 15%. Si te deteriora el tipo de cambio un 3%, pues tienes que ver si tú aceptas el 12 como margen. Estás jugando entre el 12 y el 18 si pones un 3. Bueno, si pones un 1, es básicamente que le estás dando la oferta en dólares. Porque es muy lógico que el 1 fluctúe, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, la persona dirá, no, yo quiero una oferta estable para decidir con otras ofertas estables. Imagínate que estás con un competidor europeo. Él te va a ofertar en euros y no te va a decir ni cláusula ni nada. Tú realmente cuando estás en otra moneda, importando en otra moneda, estás en una posición, entre comillas, un poco inferior al que trabaja en la misma moneda. Porque al cliente no le va a cambiar las cosas. Tú le puedes decir que le cambias las cosas si pasa de unos ciertos umbrales, de unos ciertos límites. Por ejemplo, el 3%, el 5%. Depende hasta cuánto estés tú dispuesto a ceder. Claro. O sea, si tu margen en la operación, imagínate ordenadores personales, mucho margen no hay, ¿no? Y tengo una operación de 10.000 ordenadores personales con un ministerio de educación o con quien sea, ¿no? Tengo 10.000 ordenadores personales. O sea, os voy a ofertar en euros. Os voy a ofertar con un margen que yo voy a hacer ahí, como mucho, del 15%. De ahí luego tengo que quitar gastos. O sea, estamos hablando de margen, ¿verdad? De margen bruto, de un 15%. Si cuando yo voy a importar, que es el pedido, etcétera, etcétera, yo firmaré el contrato, que a veces las ofertas duran 6 meses, sobre todo en el sector público, 3 meses, hasta que lo piensa, hasta que decide y tal. Si en el momento ese, a mí me va a salir por el tipo del cambio un 3 o un 4% más caro, pues si yo quiero mantener la oferta, que además es obligatorio, en determinados segmentos es obligatorio, uno no puede cambiar la oferta. Aquí cuando son por concurso las ofertas, en el sistema público generalmente son por concurso, con lo cual uno tiene que cerrar un precio. Cerrar un precio. Entonces ahí poner cláusulas de revisión es más difícil. Porque tienes competidores que están en el mismo tipo de moneda. Si tú estás en otra moneda, tienes que ver hasta cuánto puedes soportar ese precio. ¿Qué instrumentos derivados? Porque también con instrumentos derivados se puede, de alguna manera, cubrir algo el tipo de cambio. ¿Qué instrumentos derivados? Pero yo aconsejo siempre que pongas una cláusula de suelo de cuál es tu margen mínimo, porque si no te puedes pillar los dedos facilísimamente, o si en ese momento, al momento de traducir al pedido, quieres cambiar la oferta, tu prestigio como suministrador va a quedar por los suelos, ¿no? Porque si alguien después de un proceso largo de decisión ha decidido por ti y en ese momento tú dices no puedo mantenerle el precio, pues ya la situación es bastante difícil. Se puede reflejar el tipo de cambio en el momento de la oferta, ¿no? Sí, pero al final, es decir, en determinados países, por ejemplo en Latinoamérica, están dolarizados, aceptan que el tipo de cambio de dólar con su moneda lo aceptan, por principio. Pero no puedes ponerlo con el euro. O sea, uno va a Estados Unidos y tiene que vender en dólares. ¿Cuántos euros te cuesta a ti fabricar para vender en dólares? No les importa, porque tú tienes, imagínate, estás exportando vino español a Estados Unidos, ¿de acuerdo? Tú estás compitiendo con el vino de California, con los vinos americanos, etcétera, etcétera. Ellos lo tienen clarísimamente en dólares. Tú vas a ofertas a tanto la botella. En dólares, ellos no, además, he puesto el ejemplo correcto, porque en Estados Unidos no entienden otra moneda. Entonces es un país en dólares y dolarizado. Con lo cual, tu problema de tipo de cambio es que ni lo entienden. No entienden que a ti tus costes de producción, es decir, por el tipo de cambio, has sido perjudicado. Tú no puedes vender en euros, ¿no? Tienes que vender en dólares. Pero hay casos... Y aquí igual, ¿no? Hay casos en los que la fluctuación puede ser de un 10, un 15% en un mes.
pues tienes que ver hasta cuánto estás tú dispuesto a aguantar. Dice, no, yo hasta un 3 o un 4 para mí. A partir de ahí yo no puede usted mantenerle la oferta. Pero es lógico que se ponga por escrito. Y lo que le contestaba a tu compañero era que es ilógico que sea muy bajo esa fluctuación. No, yo no puedo aguantar más del 1%. Entonces usted me está ofertando en otra moneda que yo no quiero saber. Es su problema, el tipo de cambio es su problema, no es problema del cliente. Yo tengo que decidir entre una serie de ofertas de ordenadores personales, una serie de ofertas de equipo de lo que sea, ¿no? de aire acondicionado. Yo tengo fabricantes europeos, fabricantes americanos. Que usted tiene un problema de tipo de cambio, usted tendrá que gestionarlo, no es problema del cliente. Hombre, bueno, un cliente lógico sabrá que eres un fabricante americano aquí en España y te aceptará una cláusula hasta cierto punto. Una cláusula que esté en límites normales, que normalmente no se vaya a producir. Un 5, bueno, un 5% lo entiende, ¿no? Pero más no. Si le quieres poner un 1%, le va a decir que no, que le estás ofertando en dólar, que le estás trasladando un problema que en teoría es tuyo. ¿Está? Bien. Bueno, vamos a entrar un poco. El riesgo de conversión, pues normalmente se deja en el balance y hemos dicho que es convertir. Vamos a ver un ejemplo, probablemente que es lo mejor. Dime. O sea, máximo 30 días. No estamos como aquí, ¿no? Aquí estamos hablando de 100. O sea, si tú tienes 120 días, mueres, ¿no? O sea, el riesgo que empiezas a tomar en ese tipo de países, si no, ya, bueno, aparte de los riesgos de insolvencia que pueden suceder, es decir, en países cuando la economía puede ser más inestable, hay lógicamente más riesgo a medida que el tiempo pasa. Pero aparte de eso, el riesgo de tipo de cambio es muy alto. Es decir, con el real brasileño, por ejemplo, pues ahora tú has dicho 2,3, puede estar entre 2,5 y 2,10 fluctuando. Estamos hablando de un 10% para arriba o para abajo. Entonces, en el fondo, en una operación así, si la dejas 120 días, te estás jugando el tipo. O sea, jamás puedes planificar qué margen vas a hacer. Pues lo veremos cuando me paguen, veremos en cuánto se convierten los reales, ¿no? Esto lo podemos hacer los particulares, pero una empresa no. ¿De acuerdo? Sí, no, son pagos incluso a veces al contado. Ahí el límite son 30 días. Lo normal y el límite. Lo normal y el límite son 30 días. Bien. Sí. Sí, ahora vamos a verlo. Ahora vamos a verlo. Pero el seguro de cambio, en el fondo, te lo adelanto un poco. Lo adelanto un poquito. Vamos a verlo. Pero el seguro de cambio nunca te va a cubrir. Te puede cubrir una operación, pero nunca te va a cubrir enteramente todas las operaciones. ¿Por qué? Porque ninguna organización, es decir, ¿cuál es la postura de las organizaciones sobre el tipo de cambio? ¿Vosotros pensáis que las organizaciones tratan de ganar con el tipo de cambio? Las multinacionales no. La filosofía detrás del tipo de cambio es que me afecte lo menos posible. Es decir, yo donde voy a ganar o perder dinero es con las operaciones. El tipo de cambio, en teoría, tiene que ser neutral. Significa que ni yo voy a especular con el tipo de cambio para tratar de sacar beneficios, pero no quiero que me perjudique. Entonces, ¿qué significa? Que, por ejemplo, imaginaros un ejemplo, el Corte Inglés que importa informática, ¿no?, continuamente, ordenadores, o incluso vende los fabricantes locales que a su vez los importan, etcétera, etcétera. Vosotros, los importadores de ordenadores, ¿qué creéis? ¿Que hacen el tipo de una cobertura del tipo de cambio para todo el año? No, normalmente la van haciendo pues mensualmente o trimestralmente para lo que va viniendo, porque puede que hagas una cobertura que no deberías hacer. Una cobertura no es más que un seguro, ¿verdad? Una cobertura a veces la haces y dices, ¿por qué la he hecho? Si encima me podía haber beneficiado, ¿no? Porque una cobertura tú dices, no, hago una cobertura a 1,3, porque he estudiado que €1 igual a 1,3 dólares es lo que me conviene, ¿de acuerdo? Significa que yo todo lo voy a dividir entre 1,3. Pero ¿y si el dólar, y si esto del euro se va a 1,40? Pues mejor que no hubiera hecho la cobertura, porque ahora divido por 1,40, es decir, las fluctuaciones pueden ir para arriba o para abajo, y la verdad es que la incertidumbre del tipo de cambio es muy alta. A mí cuando alguien me dice que sabe cómo va a ir el dólar, yo lo escucho muy atentamente, pero tengo mis dudas, honestamente, que alguien sepa hacia dónde van las monedas. Si es difícil de ver hacia dónde van las economías, menos los tipos de cambio, ¿verdad? Porque están sometidos a todo tipo de circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que hacen las organizaciones? Las organizaciones normalmente pues, van haciendo coberturas sobre el futuro inmediato. ¿Y eso qué es lo que te está produciendo en gráfico? De alguna manera, si una moneda está haciendo pues, unas fluctuaciones serias,
Está haciendo fluctuaciones serias. Al hacer coberturas del tipo de cambio, tú no estás evitando eso, no lo estás dejando en la línea recta, no. Estás haciendo más o menos esto.